No son solo las facultades intelectuales las que hacen del hombre la criatura más completa y perfecta de la creación. Su cuerpo es la máquina orgánica más adaptable y funcional de cuantas posee un ser vivo. Pero el equilibrio de todo este conjunto vive continuamente amenazado por múltiples circunstancias que atentan contra su estabilidad, contra su salud. La historia de la lucha sin cuartel contra la enfermedad y el dolor es tan antigua como estos mismos. En ella se inscriben multitud de personajes y acontecimientos, algunos anecdóticos, otros enormemente profundos. En ocasiones el ingenio o la superstición, en otras la observación y la experimentación han llegado a constituir una de las más nobles disciplinas del saber humano. La medicina. Adivinamos que las primeras prácticas curativas no estarían muy lejos de ser ritos religiosos o mágicos, unidos en ocasiones al conocimiento de algunas plantas benéficas. El papiro Ebers, escrito en Egipto hacia el 1500 a.C., es uno de los más antiguos documentos médicos que han llegado hasta nosotros. Contiene instrucciones para tratar todas las enfermedades conocidas en aquellos momentos, desde el dolor de cabeza hasta la mordedura del cocodrilo. Esta medicina venía de siglos anteriores. Imhotep, político y arquitecto que diseñó la pirámide escalonada de Saqqara, fue además un gran médico del año 3000 a.C. Sus conocimientos debieron ser tan importantes para sus conciudadanos que le valieron ser considerado el dios de la medicina en Egipto durante siglos. En la antigua Grecia, el dios de la medicina fue Esculapio, muy probablemente también un antiguo médico de carne y hueso, cuyos discípulos practicaron la medicina sagrada en los templos. No sabemos mucho de los sistemas de curación empleados,
pero sí han pervivido los ecos que indican el gran impacto que tuvo aquella medicina divina. A partir de la época clásica aparece la medicina en su forma más parecida a la que conocemos actualmente. En su nacimiento tiene gran importancia la personalidad más influyente de toda la medicina antigua, Hipócrates de Cos. Hipócrates rompe con la medicina sacerdotal, insistiendo en que la enfermedad tiene causas naturales y que, por tanto, naturales deben ser también los tratamientos a emplear. Salud equivale a equilibrio, según Hipócrates. Equilibrio de los 4 humores o sustancias fundamentales que contiene el cuerpo humano. Paralelamente a los 4 elementos básicos que componen el universo material, aire, agua, tierra y fuego, los 4 humores son los constitutivos, en diversas proporciones, de todos los componentes del organismo humano. Son la sangre, la linfa, la bilis negra y la bilis amarilla. Del equilibrio de estos 4 humores, con sus opuestas cualidades de calor, frío, sequedad y humedad, dependen tanto la salud humana como los distintos temperamentos de las personas. La tarea del médico reside, por tanto, en prevenir estos desequilibrios de sustancias y, si se producen, tratará de restaurar la proporción adecuada de cada una de ellas. El sistema hipocrático ha dejado profunda huella en la historia de la medicina. Su fundador fue llamado durante siglos padre de la medicina y ha sido considerado siempre un modelo de entrega desinteresada a la profesión. Roma disponía de avanzados procedimientos para proteger la salud pública, como suministro de agua, alcantarillado, etc., pero no disponía de una medicina tan avanzada como la griega. En realidad, desconfiaban de ella, y no fue hasta que Julio César permitió obtener la ciudadanía romana a los médicos griegos que estos pudieron ejercer su profesión en el imperio. El mayor de estos médicos griegos instalados en Roma fue Galeno, suprema autoridad médica hasta hace muy pocos siglos. Fue médico de 3 emperadores y escribió más de 500 obras. Su mayor arma fue la práctica de los estudios anatómicos, aunque por razones culturales de la época tuviera que hacer sus disecciones sobre cerdos y monos. Su autoridad fue tal que sus errores, que también los tuvo, impidieron el progreso de algunos aspectos de la medicina durante siglos. ¿Por qué, nos podríamos preguntar, tal esplendor en la sala de reposo de los baños? Es porque en la tradición musulmana el baño no es solamente una cuestión de higiene y de medicina preventiva. El baño es antes que nada la ablución ritual. El musulmán solo puede orar ante Dios en una pureza absoluta de cuerpo y de alma. Y es esta meditación a la que nos induce esta sala de reposo. Nada nos puede introducir mejor a la presencia de Dios que la belleza y el esplendor de este arte que expresa al Dios invisible, Dios trascendente. La doctrina básica del Islam es el Tauhid, que resalta la unidad fundamental entre todas las cosas existentes. La disparidad, la multiplicidad que se aprecia al mirar en torno nuestro, no hace referencia más que al mundo de las apariencias, porque, intrínsecamente, todas las cosas que se ven no son más que las partes interdependientes de un gigantesco todo, el macrocosmos. Esta doctrina se entiende perfectamente y adquiere pleno sentido al observar al ser humano, porque en él es evidente la más absoluta unidad
aunque esté constituido por diversos órganos interdependientes. También existen unidad e interdependencia entre las personas y el medio ambiente que rodea. Y hay también unidad entre el cuerpo físico y las facultades psíquicas, como la medicina psicosomática viene también a enseñarnos. El hombre, reuniendo así en su unidad todos los grados del ser, es un completo microcosmos que reproduce en pequeña escala todo el universo. La más perfecta expresión de esta unidad es la armonía entre todas sus partes, el equilibrio. Equilibrium with the world outside, equilibrium within the body. Equilibrio con el mundo exterior, equilibrio dentro del cuerpo y equilibrio vertical entre el cuerpo, el alma y el espíritu del hombre. En lo que respecta al equilibrio corporal, la medicina islámica sigue la teoría galénica de los 4 humores, relacionados con los 4 elementos y las 4 naturalezas, y en la importancia de mantener el equilibrio sobre ellos. Pero la medicina islámica fue mucho más allá, desarrollando la relación entre el equilibrio interior y el mundo exterior, y la importancia de la dieta como modo de ayudar al hombre a conservar su equilibrio físico y el equilibrio con el mundo de la naturaleza, del que obtiene la energía que necesita al comer y beber sus diversas sustancias. Otro elemento muy importante para la cuestión del equilibrio en la medicina islámica era la idea de que el hombre no solo estaba compuesto de alma y cuerpo, sino de alma, cuerpo y espíritu. Y realmente la salud total es un perfecto equilibrio entre los tres. Es fundamental, pues, la prevención de la enfermedad. De ahí la cantidad de consejos que, provenientes en gran parte del profeta, comenzaron a proliferar desde los primeros momentos del Islam. Comed y bebed sin exceso. El estómago es el asiento de las enfermedades. La dieta es el principio de la curación y la intemperancia la fuente de todas las enfermedades. Se recomendaban hábitos dietéticos. Los productos más aconsejables eran los lácteos, frutas, miel y el aceite de oliva. Se añadían además consejos de higiene moral, evitar la cólera y las pasiones tristes, hacer ejercicio. En caso de enfermedad, lo más importante es estimular la capacidad de reacción del cuerpo humano, cuyo estado natural es la salud. Las medicinas ayudan a esta reacción, siendo preferibles las de origen vegetal. El uso de los fármacos en la medicina islámica se basa en una larga experiencia y observación. Las drogas se suministraban de acuerdo con el temperamento de la persona y siempre tras haber sido comprobada su eficacia durante generaciones. A las fuentes de farmacología persas, hindúes y griegas, los médicos del Islam incorporan un buen número de sustancias medicinales. El célebre Ibn al-Baitar de Málaga, en el siglo XIII, dejó descritas en su Suma de Simples más de 1400 sustancias. Se llamaban simples a los medicamentos que constaban de una sola sustancia. Eran preferibles a los compuestos, de los que el más célebre era conocido como triaca, y estaba compuesto por unas 30 sustancias distintas. Solo se acudía a la triaca si había que salvar a cualquier precio a un rey, personaje importante o a un enfermo gravísimo. No doy prioridad ni a los antiguos por su antigüedad, ni a los modernos por el hecho de serlo. Me apoyo en la experiencia y la observación. Solamente doy los remedios que tienen una eficacia constatada y probada por la experiencia. Estos remedios eran usualmente expendidos y preparados en farmacias normalmente anexas a los principales hospitales. Los precios habían de ser razonables y el farmacéutico no debía enriquecerse. Debía hacer pagar el precio justo a los que tienen bienes, tener consideraciones con los demás y dar los remedios gratis a los pobres. Casi todos los médicos famosos se ocuparon también de la farmacia. Como dice el Corán, Alá no ha creado la enfermedad sin instituir un remedio para ella.
Además de los remedios, la medicina islámica usaba normalmente de purgantes, sangrías, lavativas y ventosas. A la cirugía no se debía recurrir sino cuando los demás recursos fracasaran, lo que no impide que se conocieran y practicaran multitud de operaciones para las que se desarrolló de modo importante el instrumental quirúrgico. Profundizaron en los tratamientos de oftalmología y odontología. Fueron además expertos en el uso de la cauterización y en el arreglo de roturas y dislocaciones. Los cirujanos árabes practicaban la anestesia con jugo de hashish. En Europa, por medio de inhalaciones de gas, no se descubre la anestesia hasta 1844. Enfermedades mentales y obsesiones se trataban con curas de sueño a base de opio. El café era usado como estimulante cardíaco. Ya en el siglo IX aparece el primer médico importante del Islam, Al-Tabari, que fue anatómico, pero cuyo mayor mérito estriba en haber tenido como discípulo a la primera figura trascendental de la medicina islámica, Al-Razi, conocido en Occidente como Races. Como director del más importante hospital de Bagdad, obtuvo una enorme experiencia clínica. Formó a un gran número de médicos y escribió 56 obras de medicina. La más importante de estas fue la Gran Enciclopedia Médica. Su tratado sobre la viruela y la rubeola conoció más de 40 ediciones desde 1498 hasta 1866, y su libro de la peste, sobre las enfermedades infecciosas, se tradujo por última vez en Venecia a fines del siglo XV. Fue el primero en escribir sobre las enfermedades infantiles, y en todos sus escritos trata las enfermedades con criterios actuales. Unas palabras suyas pueden resumirnos su modo de pensar y de ser. La verdad en medicina es una medida que no se puede alcanzar. Todo lo que se pueda leer en los libros tiene menos valor que la experiencia de un médico que piensa y razona. La lectura no hace al médico, sino el espíritu crítico y el talento para aplicar a los casos particulares las verdades de las que tiene noticia. También en el siglo X surge otra gran figura, Abul Qasim al-Zahrawi, conocido entre los occidentales como Abul Qasis. Compuso una enorme obra en 30 volúmenes que llamó Al-Tashrif. Fue una guía definitiva para los cirujanos hasta épocas muy recientes. Reconoce en su libro que no ha habido grandes progresos entre sus compatriotas a causa de la prohibición de la disección, humana o animal. Trata primero la cauterización, para pasar después a las intervenciones con bisturí, ojos, dientes, obstetricia, extracción de flechas y otras operaciones. Conocía la operación de bocio y la traqueotomía, y cauterizaba algunos tipos de cáncer. En el caso de las úlceras intestinales parece que hablaba bien de la acción de las mordeduras de hormigas como un buen medio de sutura en lugar tan inaccesible del organismo. También de este periodo son los célebres oftalmólogos de Bagdad, Ali Ben Isa y Al-Mausili, que conseguía curar las cataratas por succión con una aguja hueca. Y sobre todo, una de las más importantes figuras del pensamiento islámico, Abu Ali ibn Sina, el Avicena de la escolástica latina. Pasó en Persia toda su vida desempeñando diversos cargos políticos, además de su ingente tarea científica. Sistematizó toda la ciencia médica en su célebre Canon, que ha sido quizás la obra de mayor influencia en la historia de la medicina. Impresa en 1473, en 1500 ya se habían hecho 16 ediciones. Sus métodos para diagnosticar la pleuresía, la neumonía y la peritonitis fueron clásicos durante siglos. Hizo importantes estudios sobre el contagio y las epidemias y en general
no hubo campo médico sobre el que no hiciera importantes contribuciones. Uno de los tratamientos más eficaces consiste en acrecentar las fuerzas mentales y psíquicas del paciente, darle valor para luchar, crear a su alrededor una atmósfera agradable, hacerle escuchar buena música y ponerle en contacto con personas de su agrado. Fue enormemente erudito y minucioso, un trabajador incesante, como lo demuestra la amplitud de sus escritos en filosofía, matemáticas y astronomía. Paradójicamente, fue víctima de un exceso y murió de una indigestión mal curada el año 1086. Egipto se convirtió en otro importante centro médico bajo el gobierno de los fatimíes en el siglo XIII. Su principal figura fue Ibn Nafis, que descubrió 2 siglos antes que Servet la circulación pulmonar o circulación menor de la sangre, dejándola perfectamente descrita en textos que parece probado Servet conoció. Su discípulo, Ibn al-Kufi, señaló la existencia de los capilares sanguíneos antes que pudieran ser observados al microscopio, invento muy posterior a su época. Y hubo muchos más. Pero concluiremos mencionando solamente el alto nivel con que prosiguió la Escuela de Córdoba, de cuyos componentes son de destacar la familia Ibn Zur, Abenzoar, el filósofo y médico Abentofail y el judío Maimónides, que llegó a ser médico personal del sultán Saladino, uno de los principales protagonistas de las guerras de las cruzadas. Estas guerras fueron uno de los principales vehículos de transmisión de la medicina árabe a Occidente, al igual que de otros muchos aspectos de la cultura islámica. Los caballeros cristianos conocen allí y aprecian el alto nivel de los hakim árabes, transmitiendo noticias, tratados y listas de medicamentos al continente europeo. Otras vías de penetración fueron la Escuela de Medicina en Salerno, Sicilia, donde en un ambiente de fraternidad científica convivieron médicos latinos, griegos, árabes y hebreos. Y la península ibérica, desde la que la medicina andaluza se transmitió a las cortes de los principales reyes cristianos de la época. En un principio, tanto los unos como los otros creyeron que iban a ser vencedores en este enfrentamiento. Las primeras batallas, las primeras guerras las ganaron los musulmanes. La segunda, la de las cruzadas, empezó siendo un triunfo para los cristianos, pero estos se dieron muy pronto cuenta de que no podían conseguir la victoria militar, ni aunque se aliasen con los mogoles que acababan de aparecer en pleno siglo XIII en el Próximo Oriente. En vista de que no había manera de que una religión sobrepasase o convenciese a la otra de que estaba equivocada, se empezó la polémica discursiva, es decir, de diálogos. Ya antes había habido intentos de lo mismo en la época bizantina, pero es ahora cuando empieza un orientalismo occidental que está encarnado por Raimundo Luyo, que aprende el árabe y que incluso escribe algunas de sus obras para intentar convencer con los mismos argumentos de la dialéctica musulmana que el cristianismo tiene la superioridad sobre el islamismo. No lo consiguió. En definitiva, puede decirse que después de 13 siglos de enfrentamientos, amistad, reconciliaciones, en los últimos 80 años se ha hecho un gran esfuerzo de aproximación por ambas partes y que hoy en día, siguiendo un hadiz antiguo, no vacilarían en rezar juntos el Padre Nuestro. Volvamos, para concluir, a inspirarnos en la teoría de los 4 humores. Se dice que estos están representados en las 4 cuerdas del laúd árabe, a las que posteriormente se sumó una quinta, que representa el aliento vital, la respiración. Las facultades anímicas de la persona pueden, en función de los 4 elementos, tender hacia la expansión, esto es, a la alegría y el placer, o hacia la contracción, el miedo y la angustia. El alma se expande, se hace sutil
si es capaz de asimilar la mayor cantidad de formas posibles. Se contrae, se endurece, si por el contrario se aferra a una sola forma de vida posible. Acompañados por la música del laúd, que siempre suena con el objeto de restablecer el equilibrio de nuestra alma, expandiéndola, oigamos las palabras que nos dejó escritas Ibn Arabi como testimonio de que había alcanzado la mejor de las medicinas. Mi corazón se ha hecho susceptible a todas las formas posibles. Es pasto para las gacelas, convento para los monjes, templo para las imágenes de la divinidad, Kaaba para los peregrinos, las tablas de la Torá y el libro del Corán. Mi religión es la religión del amor y la comprensión. Donde quiera que se vuelvan sus cabalgaduras, ahí están mi religión y mi fe. Y eso quiere decir ni más ni menos que el cuadrado se ha convertido, por fin, en un círculo perfecto.